La prueba de póker lo que tienes que hacer es tomar cada uno de los números aleatorios y ver si, imaginarse, por ejemplo, en este caso aquí tenemos el ejemplo de un número aleatorio de 5 números. Lo que tenemos que hacer es, no sé si alguna vez han jugado póker y tienes que definir cuántos pares, tercias, si formas un póker o una quintilla. En este caso tenemos dos 6, entonces podemos decir que tenemos un par. Ninguno de los demás números se repite. Por ejemplo, el 9 es único, el 5 es único y el 1 es único. Solo los que se repiten son el 6 y entonces ahí tenemos un par de 6. Las opciones que tenemos es decir que de mi número todos sean diferentes, es decir, ninguno sea igual. O que en este caso, como en el ejemplo, que tenemos un par de 6, o pudiera ser que hubiera dos pares, a lo mejor que hubiera dos 6 y dos 9, se me ocurre. O tener una tercia donde hubiera tres 6, por ejemplo. Podemos tener una tercia y un par. Un póker sería tener 4 números iguales y la quintilla tener los 5 números iguales. Este ejemplo está pensado si tu número aleatorio que estás generando tiene 5 decimales. Generalmente esta prueba de póker la puedes aplicar para casos cuando tienes 3, 4 o 5 números decimales. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, en el primero que es .13031, estamos identificando que hay dos unos, tenemos un par de unos y también hay dos 3, entonces tenemos dos pares. El número aleatorio quedaría clasificado como 2P, que es igual a dos pares. El siguiente, vemos que tenemos dos 9, es un par, y tenemos tres 8, una tercia. Este ejemplo quedaría clasificado como TP, que es igual a decir que es una tercia y un par. Ustedes van a tener que utilizar unas tablas que ya están predefinidas para conocer las probabilidades que tiene de que se repartan, bueno, más bien de que se den este tipo de combinaciones. Es decir, si yo solo tuviera tres decimales, puede resultar que en mis tres decimales los tres sean diferentes, que sería TD, o que de esos tres, dos sean iguales y sería un par, o que los tres sean iguales y sería una tercia. En ese caso son las únicas posibilidades de combinación que tengo cuando yo tengo tres decimales. Las probabilidades de esos tres tipos de combinaciones se resumen en que tenemos .72 para que todos sean diferentes, .27 para que me salgan un par y .01 para que me salga una tercia. Es decir, hay más probabilidad de que todos sean diferentes y menos probabilidad de que salga una tercia. Cuando yo quiera calcular el valor esperado para calcular mis números, lo que voy a hacer es tomar esa probabilidad y multiplicarla por n, que hemos manejado que n es el número de aleatorios que estoy comprobando. Tenemos otra tabla cuando estemos considerando que nuestro número tiene 4 decimales. Y nuevamente, cuando tengamos 4 decimales, puede ser que los 4 sean diferentes, que tengamos un par solamente o tengamos dos pares, que haya una tercia y uno sea diferente y que tengamos los 4 iguales, que sería un póker. Nuevamente están dadas las probabilidades y para calcular la probabilidad esperada tendría que multiplicar esa probabilidad que ya me dieron por el número de aleatorios que tengo que fueron generados. Y tenemos una tabla para 5 decimales. Nuevamente es lo mismo. Aquí, si se dan cuenta, estoy contemplando todos los casos que les puse en el primer ejemplo. Que todos sean diferentes, que haya un par, que haya dos pares, que haya una tercia y un par, que haya una tercia solamente, que haya un póker y que haya una quintilla, que sean todos iguales. Entonces, nuevamente yo tengo las probabilidades para cada uno de los casos. Y obviamente la frecuencia esperada va a ser calculada por esa probabilidad que yo ya tengo por el número de aleatorios que estoy probando. Estas tablitas ustedes ya las van a tener que tener predefinidas cuando quieras hacer una prueba de póker. Si hacemos la prueba de póker, solo la podríamos aplicar cuando mis números aleatorios tengan 3, 4, 5 decimales. Ya obtenido las frecuencias, la prueba de póker utiliza la distribución de chi cuadrada para determinar
si va a pasar la prueba o no. Entonces la prueba de chi cuadrada que se va a utilizar es dependiendo del número de decimales. Para números con 5 decimales se utiliza chi cuadrada. Aquí vamos a incluir el valor de alfa y con un grado de libertad de 6. Para 4 decimales lo que va a cambiar es el grado de libertad a 4 y para 2 decimales cambia el grado de libertad a 2. Eso a lo mejor no ha quedado muy claro, pero en el ejemplo lo vamos a ver. Aquí dice, por ejemplo, miren, el caso de 5 decimales dice que tiene 6 grados de libertad porque los números se clasifican en 7 clases. Ajá. Si regresamos a la tablita, a esto me refiero con las clases, con las posibles combinaciones. Son 7. De acuerdo a los ejercicios que hemos hecho, cuando calculamos el valor de chi cuadrada, el grado de libertad es el valor de n menos 1. Entonces son, en este caso, 7 clases menos 1 que den 6. Cuando tenemos 4 decimales, tenemos 5 categorías posibles, menos 1 nos queda en 4. Entonces, por eso es que aquí el grado de libertad es 4. Y en el caso de 3 decimales tenemos 3 posibilidades, 3 combinaciones, que sería que nos dé todos diferente un par o todos, o una tercia, perdón. Entonces, en este caso, 3 menos 1 me da 2 y así es como se calculó el grado de libertad que se utiliza para esa prueba. El procedimiento consiste en lo siguiente. Se determina la categoría de cada número, es decir, hay que verificar cuántos números se repiten, si hay pares, si hay tercias, y ya que se determina la categoría, se contabilizan y vamos a obtener una frecuencia observada que sería el valor de OI. Y después se calcula un estadístico de chi cuadrada utilizando la siguiente ecuación, que sería restarle la frecuencia esperada menos la observada dividida entre la frecuencia esperada y todo eso sumado. Obteniendo el estadístico, entonces se dice que si ese estadístico es menor al que está en la tabla de chi cuadrada, entonces no se puede rechazar que los números sean independientes. Caso contrario, sí existe una dependencia. Vamos a ver el ejemplo entonces. Yo aquí tengo 30 números y busco una aceptación del 95%. En el caso del primer número, encontramos que se repite el 1, tenemos un par. De hecho, si se dan cuenta aquí en la segunda tabla, ya enfrente tiene en qué categoría quedó clasificado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos unos, quedó en un par. Aquí en este tenemos dos cuatros y los demás son diferentes, quedó un par. En este de aquí, ninguno se repite, entonces todos son diferentes. Aquí tenemos 3 6 y los dos son diferentes, entonces tenemos una tercia. Tenemos aquí 3 unos y 2 cuatros, entonces tenemos una tercia y un par. Se repite el 8, tenemos un par y así sucesivamente con cada uno lo clasificamos si es un par, dos pares, todos diferentes, una tercia, tercia y par, póker o una quinta, ¿no? Ya que tenemos entonces la clasificación de cada número, ahora vamos a contabilizar cuántos quedaron en la categoría de todos diferentes, cuántos quedaron en la categoría de un par, de dos pares, de tercia y par, de tercia, de póker y de quinta. Así es como se calcula la frecuencia observada, perdón. Si recuerdan, yo la frecuencia esperada les dije que esa la íbamos a sacar de la tabla, donde se multiplica por el número de aleatorios que estoy yo probando. En este caso tengo 30 números. Estos valores de la izquierda yo los estoy sacando de esta tabla. Estos son los que ya están predefinidos. Y lo que estoy haciendo es multiplicarlo por n, que en este caso sería 30. Entonces aquí se multiplica por 30 y así es como obtenemos la frecuencia esperada de cada categoría. Entonces el siguiente paso es a la frecuencia esperada restarle la observada, elevarlo al cuadrado y dividirla entre la esperada. Tomamos 9.072 menos 8, eso se eleva al cuadrado y se divide entre 9.072. Y el resultado sería 0.12667. Y así se hace con cada una de las categorías. Al final esto se suma y me da un valor de 30.00969. Ese es el estadístico que yo obtuve. Ahora tengo que ir a la tabla de chi cuadrada y dice que con 0.5 y una libertad de 6 me da 12.59.
En este caso, fíjense aquí, el valor estadístico es 30 y yo esperaba que fuera menor a 12.59. Entonces, aquí se está rechazando que el conjunto sea independiente. Ajá, tiene que ser menor. Entonces, en este caso, aquí no pasó la prueba.